Hola hermanos y bienvenidos nuevamente al estudio de la Palabra de Dios. En esta lección seguiremos adelante con nuestro estudio en el libro de Génesis. En esta lección estaremos en el capítulo 40, donde veremos la historia de José que sigue por delante y ahora se encuentra en la cárcel. Entonces el capítulo 40 nos va a hablar de José mientras que él se encuentra en la cárcel. Si recordamos, en la lección pasada, el capítulo 39, hablábamos de cómo José llegó a la cárcel. Si recordamos, la mujer de Potifar lo acusó falsamente de tratar de violarla, ¿verdad? Y por esta razón, Potifar, el capitán de la guardia, lo mete en la prisión. Bueno, estando en la prisión, los últimos dos versos del capítulo 39 nos dicen que José tenía una posición o un lugar favorecido por el encargado de todos los presos. El verso 22 dice, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, él lo hacía, hablando de José. Y verso 23, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Y esa es la parte clave, ¿no? José está aquí en este lugar de la prisión, pero no está solo. Él en verdad está favorecido por Dios. Dios está con él. Dios está presente y bendiciendo la vida de José. Y por eso sabemos, ¿verdad?, que José, aunque en esta mala situación y falsamente acusado, Dios está con él. Y aún aquí en la prisión vamos a ver cómo eso sigue. Ahora sí, en el capítulo 40. Entonces, José en la cárcel. Génesis capítulo 40. Bueno, cuando vemos este capítulo vamos a darnos cuenta, ¿verdad?, que hay tres partes en particular que queremos ver. Primeramente vamos a ver los primeros cuatro versos, donde se nos habla de dos prisioneros nuevos que llegan, el copero y el panadero, versos 1 al 4. Y vamos a ver la interacción que hay entre José con estos dos oficiales de Faraón, versos 1 al 4. Luego veremos cómo es que estos dos hombres van a tener sueños, cada uno un sueño en la misma noche, y en los versos 5 al 19 vemos cómo es que José le da una interpretación a cada hombre acerca de su sueño. Y pues esta es la parte central de la lección de hoy, versos 5 al 19. Finalmente veremos los últimos cuantos versos 20 al 23, donde vemos que la interpretación que José da a estos dos hombres y los sueños que ellos tuvieron, vamos a ver que esa interpretación se cumple. Y vamos a ver lo que eso dice, ¿verdad?, al final del capítulo 40. Entonces, estas tres partes son las partes en las que vamos a concentrarnos en esta lección y vamos a comenzar viendo los primeros cuatro versos. Dice así la palabra de Dios, versos 1 al 4 del capítulo 40. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión, en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía. Y estuvieron días en la prisión. Bueno, cuando vemos estos primeros cuantos versos, nos damos cuenta, ¿verdad?, que llegan estos dos nuevos prisioneros. Y algo interesante que vemos en estos versos
1 al 4, es que ellos hicieron algo mal contra Faraón, los dos, ¿verdad? Dice aquí que delinquieron contra su señor, el rey de Egipto, lo cual tuvo que haber sido una ofensa muy grande, muy grave. Porque cuando se comete algún tipo de ofensa o crimen contra el rey, eso es muy severo, ¿verdad? No es que se hizo algo contra cualquier ciudadano Egipto. Esto es contra el faraón, contra el rey. Y muy probablemente esto tuvo que ver algo con la comida que ellos les servían. El copero. Y no solamente copero, pero el jefe de los coperos, ¿verdad? Porque habían varios. Y el jefe de los panaderos. Debemos entender que estos dos hombres eran responsables por toda la comida que le llegaba a Faraón, ¿verdad? Ellos estaban encargados, vamos diciendo, de la cocina, donde se le preparaba toda la comida. El copero, en especial, tenía la responsabilidad de verificar que toda bebida que iba a tomar el rey estaba bien, que no había nada mal con la bebida, en especial que no le podía hacer algún daño la comida y la bebida al rey, porque muchas veces se trataba de matar a los reyes por medio de envenenando la comida de alguna forma, ya la bebida o el pan o la comida que se comía, ¿verdad? Entonces estos dos hombres tienen posiciones de alta importancia, ¿verdad? Son oficiales muy importantes. Y el hecho de que son entregados aquí a la prisión quiere decir que ellos cometieron algo que tal vez tuvo que ver con el bienestar de Faraón en cuanto a la comida. Aunque aquí no se especifica, pero sería bueno entenderlo así, ya que ellos tienen este puesto, ¿verdad? De encargarse de la comida. Bueno, en todo caso, ellos llegan aquí a la misma prisión donde está preso José. Y también se nos dice que José tuvo cargo de ellos, ¿verdad? Verso 4, que el capitán de la guardia los entregó en manos de José. Y él les servía, es decir, atendía a sus necesidades. Y vemos otra vez, José es un prisionero él mismo, ¿verdad? Pero el capitán de la guardia dentro de la prisión tiene tanta confianza en José, así como se nos dijo al final del capítulo 39, que él le da responsabilidades a él, ¿verdad? José básicamente está, pues, a cargo de varios prisioneros, y aquí él está a cargo de estos prisioneros muy importantes, ¿no? Entonces vemos que el capitán de la guardia sigue teniendo confianza en José, y pues él ahora se encarga de cuidar de estos dos oficiales, de estos dos prisioneros. Bueno, comenzando en el verso 5 hasta el 19, como mencionamos ya, esta es la parte más grande del capítulo. Vemos que estos dos oficiales van a tener sueños de los cuales después José va a interpretar, ¿verdad? Así que vemos cómo se nos comienza a hablar de esta parte, comenzando en el verso 5. Dice, y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño, en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana, y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño, y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Bueno, vamos a detenernos aquí en el verso 8. Los dos oficiales tienen un sueño en la misma noche, ¿verdad? Y luego vemos que ellos
se ven que están molestos por lo que soñaron, principalmente porque no saben lo que significan estos sueños, ¿verdad? En ese tiempo los sueños, ¿verdad? En este tiempo de la antigüedad, los sueños se creía que siempre llevan un tipo de significado y muchas veces vemos que ese es el caso. Así que cuando ellos tienen este sueño, quieren saber, bueno, ¿qué significa esto? Aún hoy en día personas piensan, ¿verdad? A veces que lo que se sueña pues lleva posiblemente un significado especial. Y eso ciertamente era la creencia en aquel tiempo. Y como vemos, sí, los sueños muchas veces contenían diferentes verdades o, vamos diciendo, información. Así que lo que les molesta es que no hay nadie con la capacidad de interpretar sus sueños y por eso están molestos. Vemos la pregunta que José les hace. ¿Qué pasa? ¿Verdad? Quiere saber algo de información, ¿verdad? Se ven tristes. ¿Qué pasa, verdad? La mañana siguiente. Y ellos le dicen que han tenido sueños, ¿verdad? Luego José, vemos lo que José dice aquí en el verso 8. ¿Qué no son las interpretaciones de Dios? Muy interesante lo que José responde, porque él no dice, yo puedo interpretar sus sueños. José no toma el momento para decir, bueno, yo tengo un conocimiento especial. Él no se enaltece a sí mismo como para decir, yo soy especial, mira lo que yo puedo hacer, yo tengo sabiduría. No, no dice nada de eso. En el momento, José le da honra a Dios y les dice, pues Dios conoce los misterios. Dios puede dar información a los misterios de los seres humanos. En otras palabras, lo que nosotros no sabemos, Dios sí lo sabe. Y Dios a veces revela las cosas ocultas, las cosas misteriosas, ¿verdad? Solo Dios tiene esa sabiduría. Entonces podemos ver cómo José resalta la gloria de Dios. En vez de tomar crédito él mismo como para hacerse a sí mismo más especial o verse como un hombre importante, él dice, Dios puede hacer esto. Y tal vez si ustedes me cuentan el sueño, Dios me va a dar la información para poder interpretarles el significado. Entonces, muy importante ver cómo José, pues, le da honra a Dios. No hay nada especial en mí. Es Dios quien tiene la respuesta de todos los asuntos del ser humano. Esa es una buena actitud tener, que no reconocer que todo reside en manos de Dios, en el conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios. Al fin y al cabo, los seres humanos, nosotros no sabemos muchas cosas, en especial el futuro y cosas misteriosas, ¿verdad? Así que así debe ser nuestra actitud también. Bueno, José les dice, cuéntame lo que soñaron y voy a ver si Dios me da una interpretación. Entonces, siguiendo en la lectura, el verso 9 dice que el jefe de los coperos fue primero y le contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí y en la vid 3 sarmientos y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas, y las exprimía en la copa de Faraón. Y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José, esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de los 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero.
Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. Bueno, vamos a detenernos aquí en el verso 15. El copero va primero y le cuenta su sueño, ¿verdad? Y le dice a José, bueno, yo tuve este sueño, se encuentra, ¿verdad?, una vid, y las uvas, florecía la vid, y él estaba exprimiendo las uvas en la copa de Faraón, ¿verdad? 3 racimos. José les dice que los 3 racimos significan 3 días. Y básicamente la idea es que este hombre va a ser restituido a su puesto, va a ser puesto nuevamente en su lugar que tenía antes, como jefe de los coperos. Ahora José le dice esto con propósito, porque le dice, mira, cuando llegas tú nuevamente a tu lugar, pues recuérdate de mí. Uses conmigo, verso 14, de misericordia, y por favor menciona mi nombre a Faraón, y tal vez él me puede hacer justicia y me puede sacar de esta prisión. Vemos cómo José le llama una casa, ¿verdad? Que me saque de esta casa en la que me encuentro. Yo no he cometido ningún mal, ¿verdad? Vemos aquí, verso 15, que José afirma, yo he sido un hombre honesto, y yo no he hecho nada mal. Sin embargo, me han sucedido cosas y aquí me encuentro en esta cárcel injustamente. Así que ayúdame, ya que yo te he ayudado a ti. Vamos a darnos cuenta que finalmente sí se va a acordar el copero, pero se va a llevar tiempo. Y eso veremos pues en la siguiente lección. Bueno, viendo los versos que siguen, verso 16 al 19, ahora es el turno del panadero, ¿verdad? Y como él vio que le dio una respuesta favorable al copero, él pues vino y quería lo mismo, ¿verdad?, de José. Entonces, verso 16 dice, viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José, bueno, también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza, y en el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo sobre mi cabeza. Entonces respondió José, verso 18, y dijo, esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. Y al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Bueno, deteniéndonos aquí en el verso 19, no una respuesta, no una interpretación favorable para el jefe de los panaderos, ¿verdad? Él básicamente será pues puesto a la muerte por Faraón. Muy probablemente la razón por esto es porque se da cuenta Faraón que la culpa quedaba más con el panadero que el copero, y por eso el copero es puesto de nuevo en su lugar y vuelve, ¿verdad?, a la responsabilidad que tenía antes de jefe de los coperos. Pero el panadero no es tan afortunado. Vemos la interpretación aquí muy interesante, ¿no? 3 canastas o canastillos, es decir, canastas pequeñas, y una de las canastas era de la cual comían las aves de los cielos. Esta es siempre una figura interesante en el Antiguo Testamento, porque donde hay un tipo de juicio sobre alguien, esta figura se usa muchas veces cuando
soldados han estado peleando en una batalla y esos soldados son juzgados por Dios, muchas veces se refiere a las aves del cielo que van a descender y pues picar la carne muerta de los cadáveres. Esa es la idea aquí. Las aves significan, ¿verdad?, un juicio que se dará contra el panadero, se le quitará la vida. Y pues específicamente dice que será colgado en la horca y pues que los pájaros, las aves de los cielos, vendrán a comerse la carne de él. Entonces, pues lamentablemente una interpretación negativa, una interpretación de juicio, de muerte. Y pues vemos que va a suceder así en los siguientes versos. Versos 20 al 23 dicen de la siguiente manera. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio éste la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Bueno, en esta parte, ¿verdad?, vemos que las interpretaciones de José en verdad se cumplieron tal como José había dicho. Sí, los dos son sacados de la prisión en este día festivo, ¿verdad? Se nos dice que era el cumpleaños de Faraón, entonces gran banquete, muchas personas, oficiales, ¿verdad?, y que saca a los dos hombres de la prisión en esta ocasión. Y pues aquí se nos dice que, verso 21, el jefe de los coperos es puesto de nuevo en su lugar. Pero, como había dicho José, el panadero, el jefe de los panaderos, pues, llega a ser matado. Y pues, lamentablemente, esa parte de la interpretación también se cumplió, ¿verdad? La última cosa que vemos, pues, en el verso 23 es que el copero, aunque ha recibido esta buena noticia, me imagino muy alegre, para poder regresar a su trabajo, a su oficio anterior, muy probablemente la razón por la cual se olvidó de José, ¿verdad? Ya que le fue bien a él, ya que él pues no fue matado como el panadero, fue puesto en su lugar porque se encontró pues justo, se encontró no culpable, aunque el panadero parece que sí fue culpable de muy probablemente tratar de matar a Faraón por medio de la comida o envenenarlo de alguna forma, hacerle algún daño por lo menos. Pero el copero se olvida de José y pues no le dice nada a Faraón hasta más adelante. Vamos a ver cuando llegamos al verso 1 del 41 que pasaron 2 años más en que José se va a encontrar en esta prisión, ¿verdad? El copero se olvida de José por 2 años. Así que José va a seguir en este lugar, en esta cárcel, 2 años más. Bueno, ese es el capítulo 40. Así que una historia que tal vez hemos escuchado en antes, ¿no? Conocemos muy probablemente que José le había dado esta interpretación al copero y al panadero, ¿verdad? Pero me gustaría resaltar aquí al final unos pensamientos importantes para aplicar a nuestras vidas hoy en día, ¿no? Vamos a ver algunas lecciones para el día de hoy. Primeramente, vemos aquí en esta historia, hermanos, otra vez cómo se nos cuenta acerca del carácter de José.
Él es un hombre sabio con el cual está presente Dios. Dios los sigue bendiciendo y ahora con sabiduría para interpretar sueños, ¿verdad? Ahora recordemos algo interesante. Desde su juventud, José ha sido un hombre, un joven, que tuvo sueños. Recordamos los sueños que él les contaba a sus hermanos, pero si recordamos, José nunca los interpretaba exactamente. Él solo contaba los sueños. Pero aquí no es José quien tiene estos sueños, sino que él da interpretación a los sueños de otros. Y esto demarca una sabiduría especial. Solo Dios conoce, solo Dios revela los misterios, como él mismo le dijo al copero y al panadero. Así que la primera cosa que debemos ver es que José es un hombre sabio porque Dios está con él. Dios lo está bendiciendo. Dios lo está ayudando. Aunque en verdad vemos que José se encuentra en esta situación negativa. Dios siempre nos provee con su presencia cuando nosotros vivimos de una forma, pues, que sí es honesta y sincera sirviendo a Dios. Vemos eso aquí en la vida de José también. Vemos algo interesante también aquí, hermanos. Punto número 2, lección, es que José nunca culpa a Dios por los sufrimientos que él padece. Nunca escuchamos a José decir: ¿por qué me hizo Dios esto? Mira, Dios me ha tratado mal, es culpa de Dios que mis hermanos me vendieron, es culpa de Dios que la mujer de Potifar me hizo esto, es culpa de Dios que yo estoy metido aquí en la cárcel. Él nunca dice eso, ¿verdad? José nunca deshonra la persona de Dios, el carácter de Dios, nunca le culpa a Dios por las cosas malas que suceden en su vida. Yo sé que tal vez eso es obvio, pero hemos tal vez visto a personas, hasta tal vez nosotros mismos, dependiendo, hemos visto a personas que cuando cosas malas suceden en sus vidas, muchas veces culpan a Dios. Dios, ¿por qué me has hecho esto? ¿Por qué has traído esto a mi vida? José nunca culpa a Dios así. Él reconoce que cosas malas suceden, sí, pero detrás de las cosas malas, José va a afirmar mucho más tarde, detrás de esas cosas malas hay un Dios bueno que está haciendo algo bueno, aún cuando a veces permite que cosas malas suceden en nuestras vidas. Es importante tener este punto muy bien entendido en nuestras mentes, ¿verdad? Dios no es culpable por las cosas malas que suceden. Dios está trabajando bien. Dios está trabajando bendición. Pero sí, Dios a veces permite que los seres humanos experimenten, pues, cosas que no son tan buenas. Pero no culpamos a Dios. Hay otras cosas, hay otros factores, ¿verdad?, que están sucediendo. Y vemos esto en el carácter de José. También vamos a ver que en medio de todas estas cosas, estas dificultades, estas formas en que él es acusado falsamente, José siempre se mantiene con honestidad, sabiduría y confianza en Dios. Él sabe que él no se encuentra solo, ¿verdad? José es un hombre íntegro espiritualmente hablando, porque es un hombre siempre honesto, es un hombre que es sabio. Dios le ha dado esa sabiduría y siempre él está confiando en Dios.
así también nosotros, ¿no? Debemos ser estas clases de personas honestas, íntegras, buenas, confiando en Dios aún cuando vemos cosas malas o vivimos cosas malas en nuestras propias vidas. Y pues también podemos ver aquí que Dios sigue bendiciendo la vida de justicia, aunque los hombres no siempre lo reconocen. Y esta última lección para nosotros también es de igual importante, ¿no? Dios siempre bendice la vida de una persona que trata de vivir una vida justa, buena, honesta, confiando en Dios. Vemos cómo Dios ha bendecido a José. Los seres humanos tal vez no nos tratan justamente. Ya vemos los hermanos de José, ya vemos Potifar, la esposa de Potifar. No siempre los seres humanos nos tratan igual de bien. No reconocen siempre la importancia de nuestra vida honesta, justa, pero Dios sí. Dios siempre reconoce y bendice las personas que tratamos de vivir de una forma justa ante los ojos de Dios. Dios sabe, aunque los seres humanos no. Y esa tal vez, hermanos, es la lección más grande que yo veo en la vida y el carácter de José. Bueno, y seguiremos viendo más adelante, ¿verdad? Pues les pido, ¿verdad?, que sigan viendo la lección de José. En la próxima lección estaremos en el capítulo 41. Hasta entonces, pues, hermanos, que el Señor les bendiga y como siempre decimos por aquí, gracia y paz.